Hola a todos, mi nombre es Isabel Santana, pertenezco a la Maestría en Matemáticas para Educadores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, recinto San Francisco de Macorís. En esta oportunidad hemos traído este video como parte de un proyecto para la asignatura de Análisis Real 2 impartida por el maestro Juan Toribio Milané, con el propósito de crear recursos que puedan servir de ayuda para otras personas en el desarrollo de estos temas. En esta ocasión, el tema a presentar será el de sucesiones en espacios métricos y nuestro enfoque será la demostración de métricas y propiedades de límites en espacios de sucesiones reales. Dentro del contenido que veremos durante el desarrollo de la presentación, iniciaremos con las interrogantes del lugar y los objetivos que surgen a partir de ellas. Veremos algunos conceptos previos, tales como espacio métrico, bola abierta, espacio normado, métricas equivalentes, sucesiones convergentes. Realizaremos 3 ejercicios propuestos con los que trataremos de dar respuesta a los objetivos e interrogantes y arribar a las conclusiones del lugar. Finalmente podrán observar la bibliografía del lugar para la presentación. Pues para iniciar tenemos que tener en cuenta ciertas interrogantes con relación al tema de sucesiones en espacios métricos. En primer lugar, ¿cuál es el límite de la suma de sucesiones convergentes? Segundo, ¿cómo se demuestra que una función dada es una métrica? Tercero, ¿cómo se demuestra que dos métricas son equivalentes? Y finalmente, ¿cómo se ve afectada la convergencia cuando tomamos métricas equivalentes? De esta manera podemos formular nuestro objetivo general de la siguiente manera: demostrar propiedades de límites de sucesiones convergentes y comprobar métricas en espacios de sucesiones. Y de manera más específica, veremos cómo demostrar que el límite de la suma de sucesiones convergentes es igual a la suma de los límites. Veremos cómo demostrar cuando una función dada es una métrica y establecer la implicación lógica entre la equivalencia de métricas y la convergencia de sucesiones. Pues para iniciar, debemos tener en cuenta los conceptos previos. ¿Cuáles debemos recordar? El primero de ellos será espacio métrico y bola abierta. Un espacio métrico es una pareja conformada por un conjunto X y una función D, denominada distancia, donde D va desde el producto cartesiano de X por X y toma valores en los números reales, y debe cumplir que para cualesquier elemento X, Y, Z del conjunto X, la distancia de X a Y debe ser mayor o igual que 0. La distancia de X a Y será 0 únicamente cuando X y Y son iguales. Además, cumple con la simetricidad, esto es, que la distancia de X a Y es igual que la distancia de Y a X. Y además, cumple con la desigualdad triangular, que dice que para 3 elementos X, Y, Z del conjunto X, la distancia de X a Z debe ser siempre menor o igual que la suma de la distancia de X a Y más la distancia de Y a Z. Cuando podemos comprobar estas 4 propiedades para la función, se dice que D es una distancia o una métrica propiamente dicho. Una vez que se define un espacio métrico X con una métrica D, podemos tomar cualquier elemento de ese conjunto, digamos X, y un valor real positivo, llamado radio, y conformar lo que es una bola abierta. Decimos que la bola abierta de centro X y radio R está conformado por todos los elementos, digamos Y, del conjunto X, tales que la distancia de X a Y es menor que el radio R. De manera gráfica, aquí podemos observar algunas representaciones geométricas de lo que son bolas abiertas. En el primer caso de R, la recta real, tenemos que una bola abierta se corresponde con un intervalo abierto. En R2 con un círculo que no incluye la curva de la circunferencia, y en R3 con una esfera. En el caso que estamos viendo, pues se está usando la métrica usual, o mejor conocida como métrica euclidiana. También tenemos lo que es un espacio normado, el cual se define a partir de un espacio vectorial sobre un campo K. Luego se le provee de una función llamada norma, que va desde el espacio al campo, y debe cumplir que para todo XY en el espacio vectorial y escalares en el campo K, la norma de un elemento X debe ser mayor o igual que 0. Solo puede ser 0 si X es el vector nulo.
Además, la norma de un escalar por un vector equivale al valor absoluto del escalar por la norma del vector, es decir, que podemos extraer el escalar con valor absoluto. Además, la norma de la suma es menor o igual que la suma de las normas. Si observamos algunas de estas propiedades, se corresponden con las propiedades de la métrica. Además, se puede demostrar la simetricidad, de manera que podemos asegurar que todo espacio normado es un espacio métrico, si bien lo contrario, lo recíproco, no es siempre cierto. Pero toda norma puede inducir una métrica natural definida de la manera que la distancia de dos elementos equivalga a la norma de la diferencia de esos elementos, que en este caso son vectores. Pues visto esto, podemos ver lo que son métricas equivalentes. Geométricamente, las métricas equivalentes implican que una bola dada en una métrica puede estar contenida en una bola abierta para la otra métrica y viceversa. De manera formal, el teorema nos permite decidir si dos métricas son equivalentes. Digamos que D1 y D2 son métricas sobre un conjunto X. Serán equivalentes si se cumple que para todo X y Y en el conjunto X existen alfa y beta mayores que 0, tales que alfa por la distancia 1 de X a Y es menor o igual que la distancia 2 de X a Y, pero menor o igual que la beta por la distancia 1 de X a Y. Geométricamente tenemos un ejemplo con la métrica usual y con la métrica del taxi. La métrica usual viene representada por el círculo y la métrica del taxi por este rombo. Como podemos observar, cualquier círculo puede estar contenido dentro del rombo y cada rombo puede estar contenido dentro del círculo, de manera que generan los mismos conjuntos abiertos, así que podemos hablar de la misma topología. Toda bola abierta con D1 contiene alguna bola abierta con D2 y viceversa. Ahora tenemos lo que es una asociación convergente. En primer lugar, una asociación en un espacio X es una aplicación con dominios naturales y que toma valores en el espacio X. Se dice que converge y se denota de esta manera como un límite. El límite de x sub n cuando n tiende al infinito es igual a x y equivale a decir que para todo epsilon mayor que 0 existe un m mayor que 0, tal que si n es lo suficientemente grande, la distancia de x sub n a x es menor que epsilon. Para este ejemplo que tenemos aquí, podemos observar que a medida que n crece, los elementos de la sucesión se van acercando a la recta y igual a L, de manera que podemos asegurar que A sub n converge a L en el espacio R. Como ejemplo de lo anterior, hemos querido traer una representación gráfica de una sucesión convergente. Tenemos que la sucesión es A sub n, definida como 1 más 1 sobre n elevado a n, y tenemos que esta sucesión debe converger al valor E, de manera que si graficamos los pares ordenados, donde la primera componente es el valor de n y el segundo componente es el valor de la sucesión, podemos darnos cuenta que efectivamente a medida que n crece, la sucesión se va acercando a la recta y igual a e. Esto es una sucesión convergente en el espacio R. Luego de haber visto estos conceptos, podemos entonces proceder a la resolución de los ejercicios propuestos. Nuestro primer ejercicio consiste en una demostración básicamente de una propiedad muy útil, que es que el límite de la suma es la suma de los límites. Sea E un espacio normado con la norma, denotada de esta manera, y sean x sub n y y sub n sucesiones convergentes en E, debemos demostrar que para A, B en K se cumple que el límite, cuando n tiende al infinito, de A por x sub n más B por y sub n es igual a por el límite de x sub n más B por el límite de y sub n. Para propósitos de esta demostración, cuando denotemos el límite de x sub n utilizaremos x, y cuando denotemos el límite de y sub n denotaremos a y. Bien, pues como hipótesis, para cualesquiera
epsilon sub 1 positivo y epsilon sub 2 positivo, existen K sub 1 y K sub 2 tales que la norma de x sub n menos x es menor que epsilon sub 1 y la norma de y sub n menos y es menor que epsilon sub 2, siempre que n sea lo suficientemente grande. Eso es por la definición que hemos visto de sucesión convergente. Pues nuestra tesis a demostrar es la siguiente. Para todo delta mayor que 0, debe existir algún k sub 0, tal que siempre que n sea mayor que k sub 0, se debe cumplir que la norma de la diferencia entre a por x sub n más b por y sub n y a por x más b por y es menor que delta. Recordemos que x es el límite de la asociación x sub n y y es el límite de la asociación y sub n. Por tanto, podemos iniciar tomando valores para epsilon sub 1 y epsilon sub 2. Para epsilon sub 1 es delta sobre 2 por el valor absoluto de a y para epsilon sub 2 es delta sobre 2 valor absoluto de b. Como delta es positivo, entonces podemos asegurar que estos dos valores también lo son y de esta manera podemos construir la hipótesis. Entonces, tomando en cuenta esta expresión, la norma de la diferencia entre a por x sub n más b por y sub n y a por x más b por y, asociando los términos que contienen a, podemos escribirlo de esta manera: la norma de a por x sub n menos a por x más b por y sub n menos by. Esto, por la desigualdad triangular que sabemos que se cumple en un espacio normado, nos lleva a que es menor o igual que la suma de las normas de los sumandos que tenemos dentro. Entonces, aplicando que la norma de un escalar por un vector es el valor absoluto del escalar por la norma, podemos factorizar el escalar a en el primer sumando como valor absoluto. Entonces tenemos valor absoluto de a por la norma de x sub n menos x más el valor absoluto de b por la norma de y sub n menos y. Y como sabemos, por hipótesis, estas normas son menores que epsilon sub 1 y epsilon sub 2, respectivamente, por hipótesis. Entonces, hemos llegado de la desigualdad, aplicando la transitividad, que la norma de a por x sub n más b por y sub n menos a por x más b por y es menor que el valor absoluto de a por el epsilon sub 1 más el valor absoluto de b por epsilon sub 2, pero sabemos que epsilon sub 1 es delta sobre 2 por el valor absoluto de a y de epsilon sub 1 es delta sobre 2 valor absoluto de b. Esto es por sustitución. Si aplicamos propiedades cancelativas y simplificamos, llegamos a que la expresión del lado derecho de la desigualdad entonces es igual a delta. Por tanto, hemos demostrado que la norma de a por x sub n más b por y menos a por x más b por y es menor que delta. Esto es lo mismo que decir que a por x sub n más b por y sub n converge a A por x más b por y. Y como x y y son los límites de las sucesiones, entonces hemos demostrado que el límite de la suma es igual a la suma de los límites. Simplemente que cuando tenemos un escalar, el escalar sale fuera del límite. En esta gráfica podremos observar el comportamiento de la suma de límites, como ya hemos demostrado. Tomamos una sucesión a sub n como n entre 1 menos 2n, que converge a menos un medio. Entonces, la otra sucesión con la cual vamos a sumar es b sub n, que está definida como 1 sobre 1 más n, graficada en rojo, y que converge a 0. Si multiplicamos la primera por menos 4 y la segunda por 2, el nuevo punto de convergencia será 2. Entonces verificaremos que la sucesión suma de estas dos, que está en verde, efectivamente debe converger al valor 2. Como puede observarse, a medida que n crece, la sucesión que está aquí graficada en verde se va acercando al valor y igual a 2. Nuestro segundo ejercicio es una demostración de una métrica, sea
X, el conjunto X, con la función de sub 1, un espacio métrico. En el mismo conjunto, X por X, definimos la distancia 2 de X a Y, que será igual a la distancia 1 cuando sea menor o igual que 1 y será igual a 1 cuando sea mayor a 1. Demuestra que la distancia 2 es una métrica y que X sub n converge a X en el espacio X con la métrica de sub 1, si y solo si converge también con la métrica 2. Para el primer caso de la propiedad de la no negatividad, si suponemos que la distancia 2 es igual a la distancia 1, como la distancia 1 ya es una métrica, debe ser mayor o igual que 0, entonces también lo es la distancia 2. Además, como la distancia 1 es una métrica, pues solo será igual a 0 si X y Y son iguales entre sí. Para un segundo caso, que es cuando la distancia 1 es mayor a 1, entonces la definición nos dice que la distancia 2 será igual a 1. Y 1 pues es positivo, es decir que también se cumple que es mayor o igual que 0. Así la distancia 2 es mayor o igual que 0, siendo igual a 0 únicamente cuando X es igual a Y. Vamos ahora a la simetricidad. Tomemos el caso en el que la distancia 1 de X a Y es menor o igual que 1. Por la definición de sub 2, esta será la misma que la distancia 1. Pero la distancia 1 ya es una métrica, por tanto la distancia de X a Y es la misma que de Y a X. Y nuevamente aplicando la definición de la distancia 2, tenemos que la distancia 2 de X a Y por transitividad es igual a la distancia 2 de Y a X. Para el caso en el que la distancia X a Y es mayor que 1, como D sub 1 es una métrica, también la distancia 1 de Y a X será mayor que 1. Y por la definición de la distancia 2, tanto la distancia de X a Y como la distancia de Y a X serán iguales a 1, de manera que se cumple la simetría para ambos casos. A continuación vamos a probar la desigualdad triangular. Vamos a suponer que la distancia 1 de X a Z es mayor o igual que 1. Entonces, por la definición de la distancia 2 de X a Z es igual a 1. Y entonces será menor o igual que la distancia 1. Como la distancia 1 ya es una métrica, por hipótesis, debe cumplir la desigualdad triangular, entonces la distancia 2, que es menor o igual que la distancia 1 de X a Z, será menor o igual que la suma de las distancias de X a Y y de Y a Z. Entonces, si suponemos que alguna de estas dos distancias es mayor que 1, es decir, las distancias de X a Y y de Y a Z con la métrica 1, alguna de ellas es mayor que 1, pues al aplicar la definición para la distancia 2, sus respectivas distancias será igual a 1 en alguna de ellas. Al sumarlas, entonces tendremos un valor mayor o igual que 1. Y como la distancia 2 de X a Z es igual a 1, se cumplirá la desigualdad triangular, ya que la distancia 2 de X a Y y la distancia 2 de Y a Z al sumarse fue mayor o igual que 1. Ya hemos comprobado este caso. Supongamos en cambio que tanto la distancia 1 de X a Y como la distancia 1 de Y a Z sean menores o igual que 1. Entonces la definición para la otra métrica nos dice que serán iguales a la distancia 1, es decir, la distancia 2 de X a Y es igual a su distancia con la métrica 1 y la distancia 2 de Y a Z será igual a su distancia con la métrica 1. Entonces, como ya teníamos de acá, de la primera desigualdad, que la distancia 2 de X a Z es menor o igual que la distancia 1 de X a Z y de sub 1 es una métrica que cumple con la desigualdad triangular, al sustituir estos valores por sus equivalentes, podemos concluir por transitividad que la distancia 2 de X a Z es menor o igual que la distancia 2 de X a Y más la distancia 2 de Y a Z.
Ahora supongamos el caso de que la distancia 1 de x a z sea menor que 1. Tenemos entonces, por la definición de la métrica 2, que la distancia 2 de x a z es igual a la distancia 1 de x a z, la cual es menor que 1. Como la métrica de sub 1 cumple con la desigualdad triangular, tenemos que la distancia 2 de x a z, que es igual a la distancia 1, será menor o igual que la distancia 1 de x a y más la distancia 1 de y a z. Nuevamente tenemos que analizar los casos para la distancia de x a y de y a z. Si ambas o alguna de ellas fuera mayor que 1, las distancias con la métrica 2, alguna de ellas será igual a 1, por tanto al sumarlas tendremos un valor mayor o igual que 1. Y como la distancia 1 de x a z igual a la distancia 2 de x a z es menor que 1, entonces se comprueba la desigualdad triangular. Suponiendo ahora que tanto la distancia 1 de x a y como la distancia 1 de y a z sean menores o igual que 1, esto implica que la definición para d sub 2 es la misma que d sub 1. d sub 2 de x y y es igual a d sub 1 de x y la distancia 2 de y a z es igual a la distancia 1 de y a z. d sub 1 ya es una métrica, por tanto cumple con la desigualdad triangular. Y como estos valores son los mismos que para las distancias con la métrica 2, entonces se cumple que d sub 2 de x y z es menor o igual que d sub 2 de x y y más d sub 2 de y más z. Así finalmente podemos concluir para este caso que se cumple la desigualdad triangular y, habiendo visto la no negatividad, la simetricidad y esta última, podemos concluir que d sub 2 es otra métrica en el conjunto X. Ahora pasamos a la segunda parte de este ejercicio, en la cual tenemos que hacer una demostración de una implicación muy interesante para la convergencia de sucesiones cuando tenemos métricas equivalentes. Tenemos que demostrar, en pocas palabras, que cada vez que una sucesión converge a un punto en un espacio con una métrica específica, pues lo debe hacer en el mismo punto límite con la otra métrica. Para esto tenemos que notar las siguientes desigualdades. Supongamos que la distancia 1 de x sub n a x es menor o igual que 1. Por la definición de la distancia 2, esta será igual que su distancia 1. Entonces, como estas expresiones son iguales, es evidente y lógico decir que un medio de ella, de la distancia 2, entre estos elementos, es menor o igual a la distancia 1, que es la misma que la distancia 2, y menor o igual que 2 veces esta distancia. Esto es para el caso cuando la distancia 1 es menor o igual que 1. Si es mayor que 1, la definición de la distancia 2 nos dice que será igual a 1. Para este caso podemos obtener una desigualdad, y es que la distancia 2 de x sub n a x es menor o igual que la distancia 1, porque la distancia 1 es mayor a 1 y la distancia 2 es igual a 1. Y a su vez la distancia 1 de x sub n a x debe ser menor o igual que ella misma más un número positivo que es 1 por la distancia 2 de x sub n a x, ya que este factor aquí es igual a 1, por tanto estamos realmente multiplicando por un neutro. Entonces, teniendo estas desigualdades, podemos concluir que d sub 1 y d sub 2 son métricas equivalentes, lo cual es lo mismo que decir que inducen la misma topología en X, es decir, los mismos conjuntos abiertos. Utilizaremos este hecho para poder realizar la demostración. Supongamos ahora que x sub n converge a x en el espacio X con la métrica d sub 1. Esto equivale a que para todo epsilon mayor que 0 existe un k menor que n, tal que la distancia 1 de x sub n a x es menor que epsilon. Esto es por definición de convergencia. La distancia 1
de x sub n a x menor que epsilon equivale a que la sucesión x sub n pertenezca a la bola de centro x y radio epsilon con respecto a la distancia 1. Esto por definición de bola abierta. Como d sub 1 y d sub 2 son métricas equivalentes, tienen las mismas familias de abiertos. Si x sub n pertenece a alguna bola con respecto a la métrica 1, también debe pertenecer a alguna bola con respecto a la métrica 2, es decir, existe algún epsilon prima tal que x sub n pertenece a la bola de centro x y radio epsilon prima con respecto a la métrica 2. Es decir, que la distancia 2 de x sub n a x es menor que epsilon prima. Así, hemos comprobado que x sub n converge a x en el espacio x con la distancia 2, por definición de convergencia. Por tanto, la sucesión converge en el espacio x con la métrica 1 si y solo si converge también con la métrica 2 en el mismo conjunto x. En nuestro tercer y último ejercicio tenemos para 0 menor que p menor que infinito, sea L a la p el espacio de sucesiones reales a sub n tales que la sumatoria desde n igual a 1 al infinito del valor absoluto de a sub n es menor que el infinito. Demuestre que para 0 menor que p menor que 1 la función de sub p de a sub n y de sub n igual a la sumatoria desde n igual a 1 al infinito del valor absoluto de a sub n menos p sub n elevado a p es una métrica. Pues las dos primeras propiedades para esta función son evidentes, puesto que el valor absoluto siempre es mayor o igual que 0. Y además, p es mayor a 0, menor que 1, por tanto, al elevar el valor absoluto de sub n menos p sub n a la p, tenemos un exponente positivo, por lo tanto sigue siendo mayor o igual que 0. Así que también será igual que 0 si solo si la sucesión a sub n es igual a la sucesión b sub n. Luego, la función de sub p es mayor o igual que 0. Se cumple que d sub p es no negativa. Para la simetricidad, tenemos la definición de d sub p, la sumatoria de n igual a 1 al infinito del valor absoluto de sub n menos b sub n elevado a p. Sacando un factor común menos 1, tenemos la sumatoria de n igual a 1 al infinito del valor absoluto de menos 1 por b sub n menos a sub n, todo elevado a la p. Luego podemos aplicar la distribución de valor absoluto sobre el producto y de la potenciación con respecto al producto, de manera que tenemos la sumatoria de n igual a 1 al infinito del valor absoluto de menos 1 a la p por el valor absoluto de b sub n menos a sub n a la p. Además, recordando que el valor absoluto de negativo 1 es 1, y esto elevado a cualquier exponente positivo tendríamos 1, entonces estamos multiplicando por un neutro y nos queda la sumatoria de la siguiente manera: sumatoria de n desde n igual a 1 al infinito del valor absoluto de b sub n menos a sub n elevado a la p. Esto es, por definición, la distancia p desde b sub n hasta sub n. Así que se cumple la simetricidad con esta función. Para probar la desigualdad triangular vamos a tomar la siguiente función como f de x igual a valor absoluto de x a la p más valor absoluto de y a la p menos valor absoluto de x más y a la p. Fijaremos y como un valor no negativo y derivaremos con respecto a x tomando en cuenta que la derivada del valor absoluto de x es x sobre el valor absoluto de x. Entonces nuestra derivada queda como f' de x igual a p por x sobre el valor absoluto de x por valor absoluto de x a la p menos 1 menos p por x más y sobre valor absoluto de x más y por valor absoluto de x más y a la p menos 1. Si asumimos x y y como positivos, entonces sus valores absolutos toman el valor de y de x, y la derivada queda simplificada de la siguiente manera, como f' de x igual a p por valor absoluto de x a la p menos 1 menos valor absoluto de x más y a la p menos 1, factorizando el factor. Notemos ahora que como el valor absoluto de x es menor o igual que el valor absoluto de x más y, ya que estamos sumando una cantidad positiva,
al valor x, entonces, como p-1 es un valor negativo, si elevamos ambos lados de la desigualdad y aplicamos la propiedad del exponente negativo, tenemos que 1 sobre valor absoluto de x más y a la 1 menos p es menor o igual que 1 sobre valor absoluto de x a la 1 menos p. Podemos despejar y aplicar nuevamente la propiedad del exponente negativo y tenemos que el valor absoluto de x a la p-1 menos valor absoluto de x más y a la p-1 es mayor o igual que 0. Recordando, como dije, la propiedad de que si a está elevado a un exponente negativo es igual al recíproco con exponente positivo, siempre y cuando la base sea diferente de 0. Entonces tenemos que f' de x es mayor o igual que 0. Recordando que p es un valor positivo, entonces esta derivada se anula cuando x y y son iguales a 0. Entonces, por la primera derivada, el criterio de la primera derivada, la función f de x es creciente. Es decir, que es mayor o igual que 0 en el intervalo 0 a más infinito. Por tanto, despejando de esta parte de que f de x es creciente, tenemos finalmente que el valor absoluto de x más y a la p es menor o igual que el valor absoluto de x a la p más valor absoluto de y a la p. Finalmente, si tomamos a x como a menos c y a y como c menos b, donde a, b y c son las coordenadas de las sucesiones, entonces tenemos que el valor absoluto de a menos b a la p, que es igual al valor absoluto de a menos c más c menos p a la p, ya que estamos sumando y restando c, la expresión no se altera, debe ser menor o igual, por la función ya demostrada, al valor absoluto de a menos c a la p más el valor absoluto de c menos p a la p. Y si aplicamos sumatoria desde n igual a 1 al infinito, llegamos precisamente a lo que hemos querido demostrar, de que la distancia p desde la sucesión a sub n a b sub n es menor o igual que la suma de la distancia p de a sub n a c sub n más la distancia p de c sub n a b sub n. Con estas tres propiedades ya demostradas, podemos deducir que d sub p es una métrica en el espacio L a la p. A manera de conclusión, podemos deducir los siguientes enunciados. Las sucesiones convergentes también son convergentes cuando las sumamos, como fue en el caso del primer ejercicio. Hicimos la demostración y pudimos ver algunos ejemplos gráficos utilizando GeoGebra. Además, se puede inducir una métrica aplicando una norma en un espacio vectorial normado. Y finalmente, que las métricas equivalentes implican que las sucesiones con esas métricas convergen a los mismos puntos en esos espacios. Estas son las conclusiones que finalmente le dan respuesta a nuestras interrogantes. Antes de finalizar, me gustaría compartir con ustedes esta breve frase de motivación, con una cita la cual dice: aprender es como remar contra corriente, en cuanto se deja, se retrocede, de Edward Benjamin Britton. Pues con esta frase queremos dejar dicho que ya que el aprendizaje es un proceso continuo, debemos siempre cultivar los talentos y habilidades que tenemos con disciplina y esfuerzo, ya que muchas veces necesitamos hacer sacrificios adicionales para poder entonces llegar a las metas de aprendizaje que nos hemos propuesto. Espero que con este video hayan podido apreciar la importancia de estos temas y puedan seguir indagando sobre los mismos. La bibliografía que hemos utilizado para la presentación incluye Cálculo Tomo 1 de Larson y Edwards, un estudio sobre métricas y normas equivalentes, y Topología General de Clara y Neira, además de Curso de Análisis 1 y 150 problemas resueltos. En cuanto a los softwares que hemos utilizado, nos auxiliamos de GeoGebra, PowerPoint y Fillmore. Muchas gracias por su atención.